Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Cogemos lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 15. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la cazadora. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, en este caso es el costadillo. Al ser un tejido de cuero, vamos a colocar unas pesas encima para no clavar con alfileres, porque si no se estropearía el tejido. Recortamos alrededor, al filo del patrón, es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Damos los piquetes antes de quitar el patrón. Volvemos a hacer lo mismo, volvemos a doblar el tejido, en este caso sería lo que es el delantero. Colocamos la pieza encima y recortamos alrededor. Esta pieza la cortaríamos 4 veces, serían 2 para la parte exterior, lo que es el delantero, y 2 para la parte interior, que sería la vista. Lo volvemos a cortar otra vez de nuevo, como he dicho antes. Para la pieza de la vista luego tenemos que descontar lo que es la parte de abajo. Está marcado en el patrón. Damos los piquetes. Cortamos la espalda, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Cortamos el otro costadillo, hacemos lo mismo, doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Cortamos la manga alta, colocamos las pesas encima del patrón y recortamos la manga alrededor. Cortamos ahora la manga baja y hacemos lo mismo, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima con las pesas y recortamos también alrededor, al filo del patrón. Vamos a cortar el cuello, doblamos el tejido y colocamos el cuello justo en la doble del tejido. ¿Vale? Este sería lo que es la tapa del cuello. Ahora vamos a cortar la pieza del cuello que queda por la parte interior, ¿vale? Que se cortaría el bies. Vamos a descontar los bajos de las mangas, de la espalda, y vamos a ir cortando, y los costadillos vamos a ir cortando lo que es el forro. Doblamos el forro y colocamos los costadillos, el del delantero y el de la espalda. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. A estas piezas le quitamos el bajo de la talla que estamos haciendo para cortar lo que es el forro ahora de la cazadora. Continuamos cortando la espalda y la manga. Doblamos el forro y colocamos las piezas de patrón encima. Sería la manga alta la que estamos colocando encima. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor.
Cortamos la manga baja y el centro de la espalda, que le vamos a dejar un pliegue. Doblamos el forro y a una distancia de 2 centímetros del borde de la doblez colocamos la espalda. A continuación la manga baja y le vamos a dejar esa amplitud para que sea más cómodo lo que es el forro. Cortamos lo que es el fondo de bolsillo, cortaremos 4 piezas de fondo de bolsillo. Marcamos los piquetes antes de quitar el patrón. Y ahora ya vamos a coser. Estas son todas las piezas de las que se compone la cazadora, las mangas, el delantero, los delanteros y las vistas, el costadillo del delantero, la espalda con su costadillo, los cuellos y estos serían los forros del bolsillo y los forros de la chaqueta. Las cremalleras que va a llevar, ¿vale? Llevaría 2 para el bolsillo, 2 para la manga y otro para el delantero. Vamos a encarar y vamos a coser el costadillo a la espalda. Vamos a marcarnos en el delantero la posición del bolsillo donde vais lo que es la cremallera. Clavamos con un alfiler justo a la altura y con un rotador marcamos la posición del bolsillo. Con una regla marcaros también la línea justo para poder abrirlo con la tijera. La vamos a abrir la línea que hemos hecho, la abrimos con la tijera. Dejamos 1 centímetro antes de llegar al final y cortamos en diagonal, lo hacemos en ambos lados. No abrimos hasta el final, dejamos 1 centímetro y luego ya abrimos en diagonal, haciendo como unos pequeños triángulos. Fijaros bien en el vídeo, nos quedamos antes de llegar hasta el final y cortamos en diagonal como a medio centímetro hacia cada lado. Vamos a doblar. Colocamos la cremallera debajo, como veis, y la vamos a colocar. Fijaros que me he puesto lo que es una presa telas de teflón para que me ayude a coser el cuero. Y vamos a unir las espaldas. Encaramos los derechos y cosemos el centro de la espalda a 1 centímetro de costura. Cogemos el costadillo de la espalda, le colocamos encima con el derecho hacia el interior y empezamos a coser a 1 centímetro el costadillo de la espalda. Vamos por la parte de arriba del hombro, hacemos coincidir los piquetes y cosemos hasta abajo. Cogemos el otro costadillo de la espalda y hacemos lo mismo. Encaramos el derecho y empezamos a coser desde abajo hasta la parte de arriba del hombro. Ahora por el derecho doblamos la costura hacia el costado, vamos abriendo con las manos y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Esta sería la del costadillo. Lo mismo hacemos con la del centro de la espalda, la doblamos hacia un lado y le pasamos un pespunte por el lado del derecho al ancho de la patilla. Vamos abriendo con las manos y le pasamos un pespunte. Y hacemos lo mismo con el otro lado del costadillo. Doblamos la costura hacia el costado y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Esta sería la espalda y ahora vamos a coser la cremallera. Fijaros, voy doblando hacia adentro y vamos cosiendo un pespunte al borde para dejarlo doblado. He colocado una patilla lateral, como veis. Para que me resulte ya más fácil lo voy a ir doblando con la
Con el presatela se puede decir, con la máquina, le vamos pasando un pespunte alrededor. Fijaros, voy dejando un hueco como de 1 centímetro. Vamos doblando el centímetro. Bueno, realmente es menos de 1 centímetro, es como a lo mejor 7 milímetros más o menos, o medio. Vamos a dejar así el hueco hecho para que ahora nos resulte más fácil poner la cremallera. Ahora colocamos la cremallera debajo y justo encima del pespunte que hemos hecho vamos a coser la cremallera. Vale, así nos va a resultar más fácil. También podéis hacerlo directamente, ir doblando y colocando la cremallera al mismo tiempo. Pero si hacemos primero sujetando lo que es el centímetro hacia el interior, nos va a resultar más fácil colocar la cremallera del bolsillo. ¿Vale? Si la cremallera, la otra la vamos a colocar igual que esta. Fijaros, acogemos los fondos de bolsillo y los colocamos en ambos lados de la cremallera. En la costura, la pestaña la levantamos de la costura, colocamos un lado y en el otro lado colocamos el otro bolsillo. Levantamos la costura y colocamos el fondo. Y luego los vamos a cerrar. Los unimos y los cosemos alrededor del fondo del bolsillo. Vale, luego encaramos los costadillos del delantero con el delantero y los vamos a coser. Y colocamos la cremallera en el delantero. Vamos a colocar un lado y luego otro lado. Uno de los lados de la cremallera se coloca en el costado. Colocamos el fondo de bolsillo, seguimos con la patilla lateral. ¿Vale? Y vamos a colocar lo que es el fondo de bolsillo, coserlo en la costura de la cremallera. Cosemos un lado y luego el otro lado igual. Ahí debajo tenemos el fondo de bolsillo y le cosemos a la costura. Tenemos que ponernos a la misma altura porque ahora al cerrarlos nos coincidan los fondos. Ahora ya los encaramos y cosemos alrededor uniendo los fondos de bolsillo. El otro lado hacemos lo mismo. Vamos a unir los costados, encaramos los derechos y cosemos el costadillo del delantero al delantero. Empezamos por la parte de arriba, hacemos coincidir los piquetes y cosemos hasta abajo. Ahora doblamos la costura hacia el costado y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con las manos y le pasamos un pespunte al costadillo, a la costura del costadillo. Colocamos la cremallera, vamos a coser la cremallera. Empezamos por la parte de arriba del delantero, la apoyamos justo en la costura, en el borde, y vamos a ir cosiéndola. La cremallera nos tiene que llegar más o menos a la altura del piquete, del bajo. ¿Vale? Así nos quedaría la cremallera. Colocamos la del otro lado, que se colocaría en la costura del costadillo. Fijaros, empiezo justamente en la altura del bajo de la cazadora. La volcamos, la vamos apoyando en el borde de la costura y vamos cosiéndola. Está marcado un piquete más o menos de la altura de la cremallera. Doblamos la parte de arriba que no lleva los dientes y la rematamos en la parte de arriba del costadillo. Así nos quedaría. Ahora cogemos el delantero, le colocamos encima y vamos a ir cosiendo en lo que es el centro del delantero al costadillo. En este caso sí he puesto ya una cremallera lo que es lateral para aproximarnos lo que podamos a la cremallera. Llegamos ya al hombro del costadillo del delantero y rematamos. Igual doblamos la costura hacia el costado y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con las manos y le pasamos un pespunte al costadillo.
Vamos a encarar los derechos con del tejido y vamos a unir los hombros del delantero y de la espalda y los costados. Esta sería la manga, que me marco el final de la cremallera, que va a llevar una abertura con una cremallera. ¿Vale? Si lo tenéis marcado en el patrón, en la parte de abajo un piquete. Y con una regla marcamos la línea, porque la vamos a tener que abrir y así nos resulta más fácil. Ahora con la tijera abrimos la abertura, abrimos y dejamos 1 centímetro y luego ya cortamos en diagonal, haciendo lo que es el piquito ese que veis. Esta es una abertura de la manga y esta sería la otra. Hacemos lo mismo, abrimos la abertura sin llegar hasta el final, dejando 1 centímetro y abrimos en diagonal medio y medio. Y vamos a colocar las cremalleras también. Encaramos los derechos de la manga y cosemos la costura alta y luego la costura más pequeña de las mangas. Vamos a empezar a cerrar la cazadora, empezamos por la parte de abajo del bajo y cerramos el costado. Cosemos los hombros, hacemos coincidir las costuras de los costados, del costadillo, y cosemos un hombro al centímetro. Cosemos el otro hombro igual, hacemos coincidir la costura del costadillo y cerramos el hombro. Y ahora por último cerramos el otro costado, empezamos por la parte de arriba de la sisa y cosemos al centímetro hasta el bajo. Y abrimos también las costuras, doblamos la costura hacia la espalda y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Al hombro igual, doblamos el hombro, la costura del hombro hacia la espalda y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. El otro hombro hacemos lo mismo, doblamos la costura hacia la espalda y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Y el costado hacemos lo mismo, igual que hemos hecho el otro, hacemos este. Le pasamos un pespunte Vamos a doblar también lo que es la costura de la abertura de la manga hacia adentro y le vamos a pasar un pespunte al filo. Igual que hemos hecho con el bolsillo, vamos a hacer con la abertura de la manga. Doblamos el pico hacia adentro también. Vamos a dejar como un hueco de 1 centímetro. Vale, vamos pasando un pespunte al borde de la doblez. Cogemos la cremallera, vamos a rematar la parte de arriba, doblamos las esquinas para dejarla rematada. Me he puesto una patilla lateral y ahora la colocamos debajo y por el derecho le vamos a pasar un pespunte sujetando en la cremallera, justo encima del pespunte que hemos hecho antes. Vamos a ir sujetando la cremallera. Llegamos a la parte de arriba, giramos, rematamos arriba y la vamos a coser justo hasta la altura del piquete debajo de la manga. La otra cremallera la colocamos igual que esta en la manga. Vamos a unir ahora la manga, empezamos por la costura alta, ¿vale? Y unimos primero por la costura más larga de la manga y unimos las dos partes, la manga baja y la manga alta. Damos la vuelta a la manga hacia el derecho, doblamos la costura hacia la manga baja y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Vamos uniendo con las manos y al mismo tiempo vamos cosiendo. Con la otra manga le hacemos lo mismo que esta. Ahora la doblamos y cerramos la costura de la manga baja, la costura más pequeña, se puede decir. Esta sería la otra manga, la hacemos igual. La vamos a colocar a la cazadora, la costura más larga que dé hacia atrás, hacia la espalda, y hacemos coincidir el piquete que lleva en la parte de abajo con la costura de costado. Vamos a continuar haciendo los cuellos, ¿vale? Este es el que queda por la parte de abajo, que le unimos con una costura. Esta sería la tapa del cuello. Le doblamos y vamos a afinarle ahora con el afinado, que le vamos a dejar en papel. Le colocamos en el doblez y le marcamos con una tiza o con algo que se quede marcado. Marcamos primero un lado y luego marcamos el otro lado del cuello.
Luego, una vez que tenemos el cuello unido, lo que es la parte que queda en la parte de abajo, le vamos a hacer coincidir con la tapa y le vamos a coser alrededor. Empezamos a coser a la manga y la vamos a empezar a coser por la costura de costado. ¿Vale? Hacemos coincidir con el piquete que lleva la manga baja. Vamos cosiendo por el lado de la manga y vamos a adaptar lo que es la manga a la sisa. Hacemos coincidir los piquetes. Vamos girando y vamos cosiendo el piquete de arriba de la corona con el hombro. La costura más larga queda hacia atrás, hacia la espalda de la chaqueta. Vamos girando y cuando llegamos a la parte de abajo del costado ya rematamos. La otra manga la vamos a hacer igual que esta. Unimos los cuellos, doblamos la costura y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla, colocamos la tapa encima y le vamos a coser ahora alrededor por la marca que hemos hecho con la tiza. Vamos a girar y vamos a coser por la parte de arriba. Sujetarlo un poco si queréis porque se arrastra y hace bolsa. Vamos cosiendo, clavamos la aguja, giramos y cosemos el lateral del cuello. Cortamos las esquinas y el tejido sobrante. Le damos la vuelta hacia el derecho. Sacamos bien la esquina con la tijera. Y ahora por el lado del derecho del cuello le vamos a pasar un pespunte también al ancho de la patilla. Vamos sacando el borde con las manos. ¿Vale? Bordeando con los dedos y vamos pasando el pespunte. Le pasamos por el lado de la tapa del cuello, que es la que queda hacia el derecho. Ya giramos y terminamos de coser el pespunte del cuello. Le vamos a unir también por la parte de abajo. ¿Vale? Le unimos también las dos partes para colocarle mejor a la chaqueta, al escote de la cazadora. Aunque quede un poco bolsa no pasa nada porque luego nos ayuda a que el cuello vuelva. Vamos a colocar a la cazadora, hacemos coincidir el piquete del escote espalda con la espalda, ¿vale? Y el piquete que lleva con el hombro. Nos quedaría justo hasta el piquete de la solapa. Vamos a cerrar el forro, vamos a coser el pespunte de la parte de arriba del tablón de la espalda, como de 4 o 5 centímetros, encaramos los costados de la espalda y lo vamos a coser a la espalda. El montaje del forro es igual que el del género. ¿Vale? Encaramos igual el forro, dejando el derecho hacia adentro y cosemos los costadillos a ambos lados de la espalda. Vamos a descontar el bajo de la vista, está marcado en el patrón, esta sería la vista de cuero, que también queda por la parte interior, que sería la misma pieza del delantero, entonces descontamos estas piezas y vamos a coser el costadillo de forro. Encaramos con el tejido y cosemos a los costadillos, al delantero. Luego encaramos con la espalda, cosemos los costados del forro, unimos los hombros, cogemos ahora la manga, nos marcamos la abertura del forro de la manga y abrimos también la abertura. Cogemos la manga baja, encaramos y cerramos la costura más larga del forro, uniendo lo que es las dos partes de la manga del forro. Luego unimos la manga, que es la costura más pequeña. Dejamos un poco para dar la vuelta hacia el derecho. La otra manga hacemos lo mismo. Cosemos primero la costura más larga y luego la costura más pequeña.
Colocamos ahora el cuello encima del delantero, o sea, bueno, del derecho del tejido, le vamos a colocar el cuello. Empezamos por el piquete del delantero, el de la vista. Vamos cosiendo, lo hacemos coincidir el piquete del centro del cuello con la costura de la espalda, del centro de la espalda. Los piquetes que lleva con el hombro. Y el cuello terminaríamos de coserle en el piquete de la vista. Vamos a unir ahora lo que es el forro y unimos lo que es la vista al costadillo de forro. A 1 centímetro unimos las dos piezas. Este es un delantero y ahora unimos el otro y hacemos lo mismo. Empezamos por la parte de arriba del hombro y unimos lo que es la vista al costadillo del forro. Vamos a hacer el tablón que lleva en el centro de la espalda, ¿vale? Como de unos 4 o 5 centímetros de largo. Vamos a unir al costadillo de la espalda, lo que es a la espalda. Igual dejamos el derecho hacia adentro y cerramos a 1 centímetro. Cosemos un costadillo y luego el otro costadillo de la espalda. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el género, lo hacemos con el forro. Ahora cogemos el delantero, le colocamos encima con el derecho hacia adentro, cerramos un costado, cerramos un hombro, luego el otro hombro, y por último el costado. Cosemos las mangas, primero cosemos la costura más larga, uniendo lo que es la manga alta y la manga baja. Y luego la costura más pequeña. Fijaros que dejo un hueco para dar la vuelta a la cazadora luego. Saltamos un trozo y luego terminamos de coser la manga. Le pasamos un pespunta a la parte de arriba de la corona. La otra manga hacemos lo mismo. Unimos primero la costura más larga y luego unimos la costura más pequeña. Pasamos un pespunte también a la parte de arriba de la corona. Y ahora vamos a colocar lo que son las mangas al cuerpo de la cazadora. Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro, la costura de costado con el piquete de la manga baja, los piquetes de la espalda con lo de la sisa de la espalda y lo del delantero con la sisa del delantero. Fijaros que he planchado también el forro, importante. Empezamos a coser por la costura de costado y por el lado de la manga para ir adaptándola. Vamos tirando del hilo de la canilla para que quede un poquito rizada, o sea, para que la podamos adaptar mejor, porque va a tener más recorrido a ser forro. Entonces tenemos que adaptar lo que es la manga a la sisa. Vamos girando y vamos cosiendo la manga. Llegamos a la parte de abajo de la sisa y rematamos. La otra manga la cosemos igual que esta. Vamos a colocar al forro, a la cazadora, hacemos coincidir el centro de la espalda, ¿vale? Y vamos a coser primero los bajos, uniendo lo que es el género y el forro. Dejamos el derecho hacia el interior, importante. Continuamos con el delantero, el centro del delantero. Unimos la vista, ¿vale? Luego doblamos justo por el piquete del bajo, ¿vale? Nos quedaría la vista hacia arriba, o sea, se doblaría hacia arriba un trozo y coseríamos ahí en un lado de la vista. Hacemos lo mismo en el otro lado. Cosemos el centro del delantero, doblamos hacia arriba a la altura del piquete del bajo y cosemos el centro delantero. Luego continuamos uniendo lo que es el forro en el cuello, dejando lo que es el cuello hacia adentro y unimos los dos escotes, se puede decir, del género y del forro. Las mangas, cogemos la costura más larga y hacemos coincidir
los derechos. ¿Vale? Encaramos el derecho y cosemos el forro al bajo de la manga de género. Vamos a empezar por el bajo y unimos el género y el forro por la parte de abajo primero. Hacemos coincidir las costuras, importante para saber que la vamos cosiendo bien. ¿Vale? El centro de la espalda igual hacemos coincidir con la costura de la espalda. Terminamos de coser justo en la vista y rematamos. Ahora vamos a coser las costuras del escote, uniendo los dos escotes, las de género y las de forro. ¿Vale? Hacemos coincidir los hombros. Dejamos el cuello hacia adentro, hacia el interior de la cazadora. El centro del escote de la espalda, igual hacemos coincidir las dos costuras. Llegamos al final de las vistas. Procurad que os coincida el tejido, que no sobre ni nada. Clavamos la aguja, giramos y vamos a coser lo que es el centro del delantero, la costura, uniendo lo que es la vista con el delantero. Fijaros que abajo queda doblado hacia adentro lo que es el bajo, lo podéis ver ahí en el vídeo. Y ahora hacemos el otro lado. Me coloco una presa tela lateral, está la cremallera y uno la vista con el delantero. Y en este caso igual, doblo hacia arriba el bajo y lo cosemos. Vamos a coser las mangas, fijaros, hacemos coincidir los derechos, hacemos coincidir las costuras del bajo de la manga y cosemos primero el bajo. Primero un bajo y luego el otro. Recortamos las esquinas. ¿Vale? Antes de dar la vuelta a la cazadora, le vamos a cortar las esquinas de la parte de abajo y de la parte de arriba. Vamos a recortar un poco también la costura del escote, porque al llevar el cuello queda muy grueso, entonces es mejor que lo recortemos un poco. Damos los piquetes. Y ahora por la costura de la manga metemos la mano y tiramos de la cazadora hacia afuera. La vamos sacando hacia afuera, como veis, así en el vídeo nos quedaría. Sacamos bien las esquinas. Metemos la tijera hacia adentro, ¿vale? Para poder sacar mejor la esquina o algo que tenga punta. Y ahora le vamos a pasar un pespunte todo alrededor. Empezamos por el centro del escote de la espalda, subimos el cuello hacia arriba y con el ancho de la patilla le vamos a pasar un pespunte. Vamos abriendo con las manos. Llegamos al centro del delantero donde está la cremallera. Lavamos la aguja, giramos y le pasamos un pespunte también al centro del delantero, justo a la altura de la cremallera. Al borde de la cremallera le vamos pasando un pespunte. Llegamos abajo, rematamos y ahora le vamos a pasar un pespunte como de 2 centímetros al bajo. Doblamos el bajo hacia arriba y le pasamos un pespunte en paralelo como a 2 centímetros para hacer el bajo. Llegamos al final, a la altura de la cremallera y rematamos.
Ahora empezamos justo en el borde de la costura y al ancho de la patilla vamos a hacer lo que es el centro del delantero. El otro lado del delantero vamos a continuar igual pasando un pespunte encima al borde de la costura. Llegamos a la parte de arriba, clavamos la aguja y continuamos cosiendo el escote. Vamos abriendo con las manos y terminamos de coser justo en donde hemos empezado antes, en el centro del escote de la espalda. Hacemos lo mismo con las mangas, le hacemos el bajo y en una altura como de 2 centímetros por el lado del derecho le pasamos un pespunte al bajo para sujetar lo que es el doblez del bajo. ¿Vale? Este sería el bajo de la manga, como nos quedaría. Y ahora ya vamos a rematar la abertura a mano. ¿Vale? Por la parte interior del forro cogemos aguja e hilo y rematamos a mano lo que es el forro a la abertura de la manga. La otra manga la hacemos igual que esta. Le hacemos primero el bajo con un pespunte a 2 centímetros y luego por el lado interior de la manga rematamos el forro. Metemos hacia adentro lo que es la costura del forro y la rematamos. Y ya por último terminamos de cerrar lo que es el hueco de la manga que hemos dejado abierto. Doblamos la costura hacia adentro, lo que es el centímetro, y con un pespunte al borde cerramos el hueco de la manga. Y esta ya sería nuestra cazadora terminada. Esta es la parte del delantero, esta es la parte interior y esta sería la espalda de la cazadora. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.